Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Quien les habla es el profesor Segundo Guevara. Sé que estamos pasando un momento muy difícil a nivel mundial. Esperemos que en estos días que se vienen se pueda ir controlando este virus. Pero para ello, jóvenes, hay que cumplir con todo lo que se nos está ordenando por parte del gobierno. No hay que salir a la calle, hay que lavarse siempre las manos y usar mascarillas cada vez que salgan en caso de emergencia. Y bueno, jóvenes, mientras tanto no hay que descuidarse también de su educación y para ello nosotros seguimos explicando los temas para este bimestre. El tema anterior de segundo grado de secundaria era ángulos, ahora nos toca explicar lo que es triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo, si nosotros tenemos tres puntos no colineales, no hay que confundir puntos colineales con los no colineales. Los colineales los que están contenidos en una recta y los no colineales que están separados. Pero si tenemos tres puntos no colineales y lo hacemos conseguir mediante segmento de recta, vamos nosotros a obtener la figura geométrica de lo que es un triángulo. Recuerda que un triángulo tiene sus vértices, que es en cada esquina, es el que siempre se representa con letra mayúscula. Tenemos sus lados, en este caso, según el gráfico, AB, BC y AC. Tenemos también sus ángulos internos, como se puede observar, alfa, beta y tita. Sus ángulos externos, en este caso es X, Y y Z. Y también tenemos su perímetro. Recuerda que cada vez que te pregunten hallar el perímetro de una figura geométrica, es la suma de sus lados. ¿Ya? La suma de los lados de cualquier figura geométrica, eso viene a ser perímetro. Tenemos su clasificación según sus lados. Tenemos el triángulo oblicuo-ángulo y dentro del triángulo oblicuo-ángulo tenemos el triángulo acutángulo y el obtusángulo. Dos tipos, acutángulo y obtusángulo. El triángulo acutángulo es cuando todos sus ángulos internos son menores que 90 grados. El triángulo obtusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso, mide más de 90 grados y menos que 180. Estos dos pertenecen a los triángulos oblicuángulos. Tenemos también el triángulo rectángulo. Cada vez que observan un cuadrito pintado, ese es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide? 90 grados. Y sus dos ángulos agudos miden siempre 90 grados. Tenemos también el triángulo, la clasificación según sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, tenemos el triángulo isósceles, tenemos el triángulo equilátero. El triángulo escaleno es cuando sus tres lados van a ser diferentes, desiguales. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, pues también tendrá dos ángulos internos iguales. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Es el único triángulo donde podemos decir con seguridad cuánto mide cada ángulo interno de un triángulo equilátero, que en este caso es 60. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y como es equilátero, sus tres ángulos internos tienen que ser iguales, en este caso igual a 60. Tenemos también las propiedades generales. La primera es suma de ángulos externos e internos. Acá está la primera propiedad principal. La medida de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 y la suma de los ángulos externos es igual a 360. Otra propiedad es el cálculo de un ángulo externo. Recuerda que un ángulo interno, un ángulo externo, siempre es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, que no estén cerca. En este caso, por ejemplo, si tú observas X, es un ángulo externo. Los ángulos no adyacentes a él está alfa y tita. Entonces, si aplica la propiedad del ángulo externo, X es igual a alfa más tita. Si observas también el ángulo Y, es un ángulo externo. Y los ángulos no adyacentes a Y está alfa y lambda. Por lo tanto, la suma de los dos te va a dar que da el ángulo Y. Esta propiedad es el ángulo del ángulo externo. Tenemos otra propiedad, la desigualdad triangular. Cada vez que tú cojas un lado de un triángulo, siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la diferencia de los mismos. Esa se llama la propiedad de la desigualdad triangular. Por último, tenemos acá propiedades adicionales, propiedad del cuadrilátero cóncavo, tenemos la propiedad de la mariposa, que nos permite desarrollar ejercicios más rápido aplicando esta propiedad.
tenemos también la propiedad del pescadito. Esas son propiedades adicionales que tenemos en el tema de triángulos. Ahora sí, pasemos a los ejercicios de aplicación. Ya una vez estudiada la teoría, siempre es importante estudiar la parte teórica para poder desarrollar los ejercicios de aplicación, las tareas domiciliarias que se nos van a dejar a partir de hoy en adelante. Tenemos el primer ejercicio, nos dice hallar X y tenemos un gráfico donde, si tú observas, hay dos triángulos. Un triángulo cuyos ángulos internos está 2 alfa, el otro es 2 tita y el otro es 80. Y en el otro triángulo están los ángulos internos es alfa, tita y x. Entonces nos piden hallar el valor de x. Lo primero que se recomienda aquí es, primer paso, trabajar con el primer triángulo, que está 2 alfa, 2 tita y 80. Primer dato, primer paso que vas a hacer es sumar los ángulos internos, 2 alfa más 2 tita más 80 igual a 180. Factorizas ahí 2 alfa y 2 tita que contiene a 2. El 80 que está con positivo pasa con negativo, te va a quedar 100. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir al 100, quedaría 100 entre 2, sería 50. Entonces llegas a la conclusión de que alfa más tita es igual a 50. Ahora trabajo con el otro triángulo. Alfa más tita más x también igual a 180. Pero como ya anteriormente había hallado que alfa más tita es igual a 50, lo reemplazamos. Entonces sería 50 más x igual a 180. El 50 que está con positivo pasa con negativo y la respuesta sería, o el valor de x sería igual a 130. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice lo siguiente, nos piden hallar el valor de x, pero nos dan una condición donde a más b es igual a 200. Ahora, si observamos el gráfico, a es un ángulo externo, b también es un ángulo externo y x es un ángulo interno. Bueno, este lado que contiene a x vamos a prolongar imaginariamente y vamos a hallar el ángulo externo. Si es externo, entonces sería 180 menos x, más el ángulo A, que es externo, más el ángulo B, que también es externo, y como son externos, sumamos los tres, lo igualamos a 360. Vamos a despejar A más B. El 180 pasaría a restar al 360, te va a quedar 180. Y como x está con negativo, pasaría entonces con positivo. Hemos llegado a la conclusión acá, miren, una propiedad para hacerlo más rápido este ejercicio. Hemos llegado a la conclusión que la suma de dos ángulos externos es igual a 180 más un ángulo interno, como se observa en el gráfico. Si tú ya te aprendes esta fórmula o esta propiedad, directamente puedes aplicarlo reemplazando los valores de A y B. Esta ecuación lo hemos hecho para demostrar llegar a la conclusión de una propiedad. Por lo tanto, entonces tenemos acá, habíamos llegado a la ecuación de que A más B es igual a 180 más X. Como tengo el valor de A y B, que en este caso nos dan como dato, como ayuda, lo reemplazamos a 200 y eso es igual a 180 más X. El 180 pasaría a restar, me quedaría 20, por lo tanto eso sería el valor de X. El valor de X sería 20. Siguiente ejercicio tenemos acá. Nos piden también calcular el valor de X. Mira, como te acaba de explicar el ejercicio anterior, se puede observar aquí que 9x es un ángulo externo, 7x es un ángulo externo, pero 4x es un ángulo interno. Entonces aplicamos directo la propiedad, ya no hay que aplicar la suma de ángulos externos, sino lo que llegábamos a la conclusión en el ejercicio anterior, aplicamos la propiedad acá, 9x más 7x, que son los ángulos externos, es igual a 180 más el ángulo interno, que en este caso es 4x. Términos semejantes, 9x más 7x es igual a 16x, igual a 180 más 4x. El 4x pasa a restar, quedaría 12x igual a 180. Y el 12 pasaría a dividir de 180, la respuesta sería 15. Como nos piden el valor de x, entonces la respuesta sería el valor de 15. Siguiente ejercicio, número 4.
nos piden también el valor de x. Acá se puede observar varios triángulos. Puede observarse un triángulo cuyos ángulos internos tienen alfa y 30. Con respecto a ese mismo triángulo tenemos el ángulo externo 5x. Si observas el triángulo de la parte derecha, tengo también un ángulo interno de alfa y un ángulo interno 50. Con respecto a ese triángulo, el ángulo 7x sería externo. Entonces lo que vamos a aplicar acá es la propiedad del ángulo exterior y vamos a trabajar con esos triángulos. Con el primero, el que está a la izquierda, donde el ángulo interno es alfa, el otro ángulo interno es 30 y su ángulo externo sería 5x. Entonces, el otro triángulo sería alfa, el otro triángulo, ángulo interno sería 50 y el ángulo externo sería 7x. Empezamos ahí entonces. 7x es igual a alfa más 50 y el otro triángulo sería 5x es igual a 30 más alfa. Sumamos miembro a miembro estas dos ecuaciones, restamos estas dos ecuaciones acá, sería entonces 7x menos 5x, acá sería restamos, nos da 2x, 50 menos 30 sería 20, y alfa menos alfa se anula, y me va a quedar que 2x es igual a 20. Pasa a dividir el 2 y quedaría que x es igual a 10. ¿Ya? Entonces acá sería restando miembro a miembro. El siguiente ejercicio tenemos hallar el valor de x. Mira, si observas aquí, este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, en la parte superior hay un ángulo agudo que es 50. Lógicamente, el otro ángulo agudo para 90 tiene que ser 40. De tal manera que los dos sumen 90. O sea, 40 más 50 sería 90. Entonces, ahí sería 40. En ese triángulo, donde el ángulo interno es 40 y el otro ángulo interno es x, el ángulo externo sería 68. Entonces, por ángulo exterior, lo que vas a hacer es sumar acá el ángulo interno que es 40 más x y eso es igual a 68. Pasas a restar el 40 que está con positivo, 68 menos 40 sería la respuesta 28. Muy bien, jóvenes, espero que esta explicación les sea de mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Cuídense mucho a cumplir con las normas que se nos está ordenando por parte del gobierno para poder controlar así esta pandemia, este virus COVID-19. Esperemos vernos muy pronto. Hasta la próxima.